Buenos días a todos los presentes. Bienvenidos a reunión del Comité de Finanzas de AmCham. Estamos aquí hoy para tocar el punto de la situación financiera noviembre del 2023. Para eso nos acompaña Javier Mota, quien es director de estabilidad financiera de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Y me acompaña para presentar también el Vice Chair de Finanzas, Fernando Aguilar. Hay viendo este tema, ¿no? En la cantidad de puntos importantes que Javier nos va a poder presentar hoy, sobre todo por la situación que nos espera este año en cuanto al crecimiento de la cartera crediticia de los bancos, de las empresas, de los particulares. Como hemos visto un poco el aumento abrupto en las tasas de interés y cómo eso puede impactar el crecimiento económico y el crecimiento de la actividad financiera. Las situaciones recientes en el país nos llevan también a preguntarnos cómo podría impactar la situación del, y cómo lo ve la superintendencia de bancos, ¿no? También Javier, pues con su especialidad y experiencia, nos va a poder decir cómo identificar esos retos y cuáles son las perspectivas que esperamos para el año 2024 en la economía y cómo desde el punto de vista de la superintendencia de bancos ven ellos el año 2024. Para presentar a Javier, dejo a Fernando, el Vice Chair, y espero que Javier nos puedas dar la mayor amplitud en los conocimientos que tienes sobre este tema. Muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias, Gonzalo. Y bueno, reiteramos la bienvenida a todo este comité de finanzas de AmCham. Efectivamente, como nos menciona Gonzalo, hoy nos acompaña Javier Mota, quien es director de estabilidad financiera de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Javier, como tal, cuenta con más de 30 años de experiencia dentro de la Superintendencia de Banco de Panamá. También cuenta con experiencia en la banca, así como en el área de análisis financiero. Es egresado de la Universidad de Panamá, donde obtuvo la licenciatura de Administración de Empresas y también cuenta con un programa de posgrado en el Instituto Monetario del Fondo Monetario Internacional en Washington. También forma parte del grupo técnico ad hoc de estabilidad financiera del Consejo Monetario Centroamericano y como representante de Panamá, con base en el desarrollo de guías contables, con base en NIF, instrumentos financieros, medición del valor razonable, activos intangibles, entre otros. Además, ha formado parte de distintos comités en Latinoamérica de prueba de tensión y estadística monetaria. Así también Javier ha participado de forma técnica en el Comité de Adecuación de Capital para Basilea II, así como para la implementación del sistema de transferencia de datos, es decir, los átomos, en los módulos contables de crédito, inversiones, depósito, tasas, subsidiaria y adecuación de capital en el área financiera estadística de esta superintendencia. Ha representado en varias ocasiones a la Superintendencia de Banco de Panamá en distintos foros a nivel internacional sobre desarrollo de análisis macro sobre la supervisión bancaria. Así que bueno, bienvenido Javier, y bueno, te damos cortesía y la bienvenida a la audiencia de toda tuya. Muchas gracias, Gonzalo. Con mucho gusto trataré de detallar todos los aspectos que ustedes consideran importantes en cuanto al análisis macrofinanciero. Yo sí pienso que aparte del resumen financiero, debo detallar un poco los grandes riesgos macro que enfrenta el sistema bancario desde una perspectiva no de un supervisor in situ o un supervisor de riesgo, sino un supervisor macroprudencial, que es el que analiza el entorno desde lo que se llama riesgo sistémico, que en Basilea desde el 2009
se está monitoreando en los programas de los bancos centrales, lo que le llaman estabilidad financiera. Así que si quieres, comparto la presentación y empezamos, o si tienes algunas indicaciones antes de mi presentación. Iniciamos con la presentación, sin problema. Hola, ahora sí está en modo presentación, ¿me escuchan? Sí, Javier, pero no está en modo presentación. Podemos ver su pantalla, su Excel con sus anotaciones. No tengo presentación. Ahora ¿Ahora? sí. Ahora Sí, sí. sí. Ah, ya. Muchas gracias. Bueno, avanza. No está avanzando. Ahora sí. En cuanto a la agenda, los puntos que vamos a tocar es, primero que todo, la estructura del sector financiero, el comportamiento de la situación financiera, ya sea el portafolio, el balance, la rentabilidad, algunos indicadores que le llamamos de solidez financiera, el desempeño de la cartera crediticia. Tenemos un cuadro de qué es lo que ha pasado según la serie histórica en el desempeño preelectoral en el tiempo, la salud crediticia y el comportamiento de las captaciones, y finalmente hablaremos algo sobre las perspectivas que vemos para el presente año. Cuando hablamos del sector financiero, no solo somos la banca. Dentro de cualquier sector financiero de algún país está la banca, las empresas de valores, seguros, también están las cooperativas, las empresas financieras, las empresas de leasing. En el caso de Panamá hay una concentración muy fuerte, cercana del 90% del total de la estructura del sector financiero. Este total es de 163.000 millones, de los cuales alrededor de 146.000 millones pertenecen a la banca. Luego sigue la parte de valores con un 5% de participación, la parte de seguros, y finalmente lo que es las cooperativas, las financieras, las empresas de leasing, que hacen un 2.9%. Es importante decir que desde la perspectiva de riesgo, tanto bancos, valores y seguros tienen un supervisor, un regulador directo, ya que las empresas como las cooperativas y la empresa financiera tienen un regulador. Sin embargo, no creo que tengan un supervisor, ya que no hay inspecciones que yo sepa que se le haga a la financiera solamente por prevención. No obstante, como una autocrítica, no hay un supervisor que diga que la situación financiera de la cooperativa o de las empresas financieras estén bajo los estándares de supervisión, llámese Basilea o otro ente supervisor mundial. En cuanto al balance de situación, estas cifras son al cierre de noviembre. Sin embargo, les digo que no va a haber mucho cambio en diciembre. Ahora vamos a presentar el estado de resultados, pero creo que no va a variar mucho los 146.000 millones. Creo que va a oscilar el total de activos en alrededor de 146.000 millones 550, según las cifras proyectadas.
Así que podemos decir que estas son muy parecidas a las cifras del cierre de año. Sin embargo, el total de activos del centro creció alrededor del 4.2%, sustentado en el crecimiento de la cartera crediticia, la cual tuvo un incremento de 3.787 millones, y este volumen en crecimiento, la cartera representó un 63%, demostrando el peso que tiene los préstamos como un activo productivo o un activo generador de ingresos. La variación de la cartera fue alrededor de 4.5%, un comportamiento muy parecido al crecimiento de PIB del año pasado. Un factor a considerar en el crecimiento de la cartera fue el repunte que ha tenido la banca oficial, que creció en un 11%. O sea, el Banco Nacional y la Caja de Ahorro este año estuvieron muy activos en el nivel de desembolso de cartera nueva, lo que hace que crezca de manera importante, ¿no? Entonces, en cuanto a la cartera de inversiones, sí ha habido un crecimiento de alrededor del 7%, no tan significativo como en años anteriores. Sin embargo, este crecimiento se ha dado con un nivel de precaución producto de la volatilidad de los mercados y el comportamiento de las tasas de interés. En lo que se refiere la liquidez o el activo líquido, también no ha tenido un crecimiento tan importante como los años anteriores. Inclusive se ha dado una merma en los activos líquidos, y esto es que en pandemia el sistema bancario, al no tener sistema de banca central, tenía que tener una bolsa o un colchón de liquidez muy fuerte para hacer frente a cualquier contingencia de salida de depósitos, y lo que hizo el centro, tanto los bancos de licencia general como internacional, es dotarse de mucha disponibilidad, producto de que si se diera alguna salida, tuvieran la capacidad de hacer frente, y eso se demostró tanto en el índice de liquidez legal, que es alrededor del 58%, como en lo que le llamamos el LSR. Ese es el ratio de cobertura de liquidez a corto plazo solicitado por Basilea III. Panamá desde hace un par de años cumple con este indicador, así que en ese sentido nosotros estábamos bien dotados de todo lo que es la liquidez. Por el lado de los depósitos, sigue siendo los depósitos el principal pasivo. El nivel de fondeo de Panamá históricamente siempre ha sido vía de depósitos. Las obligaciones sí se fueron incrementando de manera significativa del año 2021 al 2022, como ven en la gráfica, se incrementó 6.000 millones. Sin embargo, ya al último año, estas obligaciones externas, cuando hablamos de obligaciones, nos referimos a los financiamientos de los bancos con otras entidades, o las emisiones que se tienen en deuda por parte del sistema bancario. Entrando al estado de resultados o la rentabilidad, es muy importante decir que este año creo que va a ser el año que la banca gana más en la historia. Para los medios, yo creo que eso no es muy bueno para la prensa amarillista, porque dice que la banca gana mucho y la gente está pasando páramo. Esto nosotros lo sufrimos. Sin embargo, esa ganancia ya tiene castigos importantes por provisiones que se dieron en el pasado, así que no es gratis que la banca este año se haya recuperado. En el 2020, por decirles algo, las utilidades cayeron casi 800 millones. Poco a poco se ha ido incrementando los intereses ganados o los rendimientos por activos productivos, y eso hizo que ya a este año, que ya los volúmenes de activos productivos sean más estables y en crecimiento
producto de la cartera nueva del año pasado, que fue muy importante, se da este incremento de las utilidades, que a noviembre son de 2.494. Creo que al cierre de diciembre oscilará en unos 2.800 millones. Entonces, ¿cómo se reparte las ganancias? Lógicamente, la banca extranjera es donde hay mayor número de bancos. Sin embargo, la banca panameña privada, solamente el Banco General tiene un peso muy importante, cerca de entre el 25 y el 30% de todas las utilidades generadas en el sistema. El ROA a noviembre era de 1.9 y el ROE a 16. Si vemos estos indicadores, normalmente siempre se mantenía entre 1.4 y 1.6 el ROA, y el ROE estuvo por mucho tiempo cercano al 13%. Como le mencioné en la gráfica del balance, tenemos dos indicadores que en la práctica internacional se consideran como los indicadores de solidez financiera, o los principales indicadores macroprudenciales son la liquidez y la solvencia. O sea, en el caso de Panamá, la liquidez tiene que tener un mínimo de 30% para considerarse que este banco es líquido. Las dos causas de intervención o resolución o liquidación de un banco es cuando en su índice de liquidez el banco está por debajo de 30%, automáticamente la superintendencia toma control. En el caso de Panamá, esta liquidez normalmente siempre ha oscilado en el doble. O sea, tenemos un índice de liquidez que demuestra que Panamá tiene colchones robustos para hacer frente a alguna salida de depósito. Eso es en cuanto a liquidez. Como ven, la banca oficial es el que mantiene un indicador más alto, producto de los depósitos oficiales o las plata del Estado que se depositan en el Banco Nacional, y por eso este indicador es mucho más alto en la parte de depósitos oficiales. En la parte de panameña privada es 44, extranjera cerca del 57. Entonces, el sistema, que es la suma de todos, está alrededor también del 57%. En cuanto a la adecuación de capital, de la misma manera como hay un disparador para que una empresa, una banca sea controlada por la superintendencia, es la solvencia. El patrimonio sobre activos ponderados por riesgo tiene que ser superior al 8%. Entonces, ¿cómo se ha comportado en la banca en cuanto al sistema? Tenemos cerca también del doble. En la actualidad tenemos 15.49. Basilea en el tiempo ha ido modificando los requerimientos de capital. En los países pertenecientes al BIS normalmente se tienen 3 colchones. El primer colchón es el colchón anticíclico, que nosotros lo tenemos bajo una figura de provisión dinámica. Ya este colchón fue aceptado como un colchón anticíclico con los parámetros que dictamina Basilea. Luego se tiene el colchón de conservación, que hace 3 meses emitimos una regulación para estar acorde a las prácticas de Basilea, y el último colchón es el de colchón de entidades sistémicas. Ese nosotros no lo tenemos. Pensamos que a diciembre de 2024 vamos a estar emitiendo esa norma, y el ejercicio actual dice que es 8%, pero si nosotros le sumamos quizás el 2 o el 2.5 anticíclico, más 2% del colchón de conservación, ya en la adecuación de capital implícito ya no va a ser 8. Estamos hablando de 13%. La buena noticia es que la banca pudiera absorber este colchón. Sin embargo, esto es una medida que no es muy simpática para los bancos, porque si tienen que incrementar el capital, quizás se reduzca el pago de dividendo. Entonces, esto por el lado de los indicadores de solidez financiera. En cuanto a
al comportamiento de la cartera en periodos preelectorales, al analizar el comportamiento crediticio en épocas pre y postelectoral, es decir, 6 meses antes y 6 después de las elecciones, observamos que las mismas no influyen de manera significativa en el comportamiento del pago de las obligaciones de los préstamos. En el caso de los créditos nuevos, ya saben que los créditos nuevos son parte del saldo. El saldo se compone de el saldo anterior más los créditos nuevos más la compra de cartera menos las amortizaciones. Al final tienes el saldo. Se observa un leve estancamiento en los periodos previos a las elecciones en lo que se refiere a la banca de consumo. Ello no podría deberse a la percepción de que existe instituciones. Se podría deber a que en los periodos de cambio ya los bancos saben cuáles son los ministerios que tienen mayor volatilidad o hacen mayor nivel de despido. Entonces, todos los créditos nuevos se estancan. Ya después que se da el cambio de gobierno, vuelven a activarse, y esto es en la banca de consumo. Eso lo hemos visto, quizás en la escala no se pueda ver, pero analizando la serie histórica de manera mensual, es lo que se ha visto. Sin embargo, no podemos decir que esto es un impacto muy fuerte. La verdad que la serie o la tendencia tiene que ver más con los ciclos económicos que se han dado en el tiempo. Por ejemplo, en el 2009 caímos en una crisis mundial. Entonces, si ven cómo fue el crecimiento, no tiene que ver nada con el periodo electoral. La liquidez en el mundo cayó producto del subprime. Entonces, por otro lado, y eso es una gráfica que tengo posteriormente, en cuanto a las crisis económicas y bancarias que ha habido en Latinoamérica, que han sido varias, inclusive la de tequila y todo demás, por el componente de créditos y depósitos externos, siempre hay quizás una afectación de nuestras cifras producto de estos ciclos económicos, más que decir que en un periodo u otro hay incremento producto de la situación. Entonces, eso es lo que hemos visto en las cifras con una cobertura del 2003 acá y de manera mensual. En cuanto al comportamiento de cartera, el sistema bancario registró a noviembre un total de 60,000, en cuanto a préstamos locales, de 60,945 millones. Esto refleja un crecimiento de 3.4, que si bien se concentró en los 3 sectores que han venido captando la mayor atención por parte de la banca, como lo son la parte de consumo, hipotecas y la parte sectorial de empresas, sí ha habido hay unos destinos crediticios como la parte financiera que no han crecido de manera significativa. Ahí vemos en la gráfica de la parte derecha cómo se ha venido evolucionando la cartera. Si vemos lo que pasó en noviembre y el año anterior y la pandemia, pensaríamos que la evolución o la velocidad del crecimiento de la cartera hubiera sido menor. Sin embargo, el sistema sí ha tenido el nivel de resiliencia de reinventarse y, dependiendo del crecimiento económico, tener una correlación que permita tener un saldo positivo en cuanto a la cartera crediticia. Como le dije, los anteriores eran los saldos de cartera crediticia. Sin embargo, el principal indicador para medir cómo la economía está absorbiendo el financiamiento serían los créditos nuevos o los flujos de desembolsos nuevos. En el lado izquierdo vemos que al 2022 este volumen era de 19,497, en el 2023 o en la actualidad es 20,548, lo que hace un incremento de 1,000 millones o un crecimiento relativo de 5%. La verdad que es muy poco, porque hasta junio
veníamos creciendo arriba del 15%. El año pasado crecíamos al 20%, sin embargo, ya se dio un estancamiento de la cartera nueva. Esto nosotros le estamos dando un monitoreo porque si la cartera nueva no crece y la morosidad se incrementa, puede haber un problema que el país no esté evolucionando económicamente y financieramente como se espera. En cuanto al tipo de banca, como mencioné al principio, ven que la banca oficial es el que ha tenido un crecimiento más importante, y esto es que también hubo algunos programas bien de la micro y pequeña empresa que la banca oficial empezó a destinar sus recursos, y la parte del sector hipotecario, de créditos nuevos al sector hipotecario, ha sido un volumen bastante importante que ha causado que el crecimiento de la cartera nueva se incline para la banca oficial. En cuanto a la salud de la cartera crediticia, cuando hablamos de el índice de mora, nos referimos a que es todo aquello que tiene una morosidad de 31 días en adelante. Le llamamos créditos morosos a los que van de 31 a 90, y de 90 en adelante le llamamos créditos vencidos. Entonces, ese indicador que ya venía creciendo en el 2019, lógicamente en el 2020 se estanca por la medida de alivio financiero, se congela la mora. Sin embargo, ya del año pasado y este año ya se está incrementando, y era lógico. No podríamos pensar que esta mora no iba a crecer, producto de de que todavía la economía no se había recuperado a los niveles que esperáramos. 2, volvimos a tener un evento de cierre el año antepasado y volvimos a tener un evento de cierre el año pasado. Ese impacto del año pasado todavía no se ve, porque eso se va a ver aproximadamente en febrero o marzo, a ver si ese nivel de mora vuelve a incrementarse. Entonces, lo que sí hemos observado que sectores como la construcción ha incrementado fuertemente su morosidad. En el caso de agropecuario, es una actividad que normalmente tenía niveles altos. Sin embargo, la parte de hipoteca y consumo siempre tiene un nivel de morosidad que oscila entre 6 y 7%. En el caso de construcción estamos hablando alrededor del 10%, usando el indicador de mora de moroso más vencido entre cartera total. Cuando hablamos de salud de cartera, también tenemos que desglosar la cartera por el nivel de riesgo. Llamamos riesgo bajo a la cartera que se determina como normal o clasificación 1. Luego tenemos riesgo medio a lo que le llamamos clasificación 2 o cartera mención especial y subnormal, y riesgo alto a lo que le llamamos dudoso y recuperable. Y esta división tiene un porqué en cuanto a provisiones, porque en el caso de la cartera normal no tiene bajo la cartera ANIF, perdón, la cartera prudencial, una provisión específica. Sin embargo, si lo vemos por la IFRS 9, sí se provisiona lo que le llamamos el bucket 1, y también tenemos provisiones para mención especial, que es 20, subnormal 50, dudoso conlleva una provisión de 80%, y lo que llamamos la cartera más riesgosa o irrecuperable tendría que provisionar el 100%. ¿Qué ha pasado históricamente? Que esa cartera dudosa y recuperable normalmente no pasaba del 6%. Sin embargo, ya esa cartera de mayor riesgo llega al 10 y sobrepasa el 10%, y eso también es normal, producto de
de los deterioros crediticios que ha tenido la banca en los últimos años. En cuanto al nivel de cobertura, sí hay un nivel de cobertura de provisión del 100%. Sí, estamos monitoreando que la provisión se está reduciendo, y es porque después de la pandemia la gente ha hecho arreglos de pago y ha ido cubriendo esa deuda morosa que tenía, y entonces se hace una reversión y por eso que la provisión quizás se vea que se ha reducido un poco versus la mora. Sin embargo, se debe por eso. En cuanto a los depósitos totales o las captaciones, los mismos se expandieron luego de haberse visto afectados el año pasado como resultado de la reactivación de todos los planes que se tenía en cuanto a la parte de la pandemia. Sí tenemos que decir que en pandemia se dio un crecimiento de los depósitos, y era producto de lo que le llamamos los ahorros precautorios. Habían moratorias y la gente dejaba sus ahorros dentro de sus depósitos. Ya después, en 2022, cuando se desactivan los alivios, las personas empiezan a pagar sus deudas y se reduce. Sin embargo, sí tenemos que decirlo que los depósitos externos no han parado de crecer. Eso demuestra el nivel de confianza que tienen los demás países en Panamá, principalmente por la parte de riesgo cambiario que se ha mantenido. Como ven, los depósitos locales ascienden a 64.764 millones, o un 62%, y los depósitos externos un 38%. Sin embargo, en los últimos periodos, cuando no crecían los depósitos locales, los depósitos externos se incrementaban de manera significativa. Dentro de las captaciones externas, si lo vemos como un todo, Colombia tiene una participación de cerca del 21% de todos los depósitos externos. Luego le sigue Venezuela con un 6%, y después le sigue Costa Rica con un 5.8%. Un momento dado, las captaciones que venían de Perú se incrementaron en un 200%. Esto se da cuando el presidente Castillo llega al poder. Hubo una corrida fuerte en Panamá. Sin embargo, esto se ha ido reduciendo. Creo que la fuente de fuga de esos depósitos han sido Estados Unidos. Sin embargo, de todas maneras, Perú tiene cerca de 2.059 millones, cuando antes de la entrada al poder del presidente Castillo no llegaban a 500 millones. En cuanto a los depósitos de particulares, que es el principal fuente de captación, y esto se refiere a los ahorros de personas naturales y jurídicas, se mantiene fuerte, creciendo, y es el 76% de todo lo que le llamamos los depósitos por tipo de cliente. Y en cuanto a productos, los depósitos a plazo fijo han crecido de forma significativa, y esto se debe a que cuando se da el incremento de tasas de interés, en años anteriores pasaba lo contrario. Se tenía un número importante de depósitos a la vista y en ahorros corrientes, pero apenas que empieza a darse esta alza de los depósitos a plazo fijo, la gente volvió a poner o colocar su dinero en los depósitos a plazo fijo, que se ha mantenido creciendo, y es el nivel más alto de participación dentro de lo que le llamamos las captaciones. Eso eran las cifras. Cuando nos hicieron esa invitación, el señor Amaury es el que iba a dar la presentación del resumen financiero. Yo les tenía preparado, si el tiempo nos lo permite, una presentación corta de cómo está Panamá como nivel de resiliencia ante cualquier contingencia. Voy a obviar la agenda. Cuando les comenté anteriormente de que Panamá ha enfrentado diversas crisis, esta gráfica narra muy bien todo lo que hemos enfrentado.
antes del 86 se dio un crecimiento muy grande y creo que era récord de la época, lo que crecía el centro bancario en 1986, ya después del 88, por la crisis política, los depósitos caen de manera abrupta. Sin embargo, ya después de 1990 se da un gap. En los 80, los depósitos externos eran el 60% de los depósitos y los locales eran 40%. Ahora, usted vieron las cifras anteriores, cómo cambia esto. Los depósitos, ahora los depósitos locales son 62. Bueno, en esos tiempos eran al revés. Y eso tiene su explicación. En ese tiempo, si éramos un centro bancario, ahora es regional. En ese tiempo habían 13 bancos norteamericanos, 9 bancos suizos, 7 bancos japoneses, entre 6 y 8 bancos franceses, lo que cambia en el tiempo por las políticas de su casa matriz. Sin embargo, lo que resalta esta gráfica es que a pesar de la crisis asiática, a pesar de la crisis argentina que golpeó duro a un banco de licencia general de capital privado, Panamá ha tenido la fortaleza para enfrentar que los activos productivos sean rentables y que el nivel de fondeo sea estable. Eso es muy importante. Por ejemplo, la crisis de Ecuador, cuando Ecuador deja el sucre y asume el dólar, se pensaba que Panamá se iba a ver afectado porque teníamos alrededor de 5 bancos ecuatorianos al revés. Esos depósitos se incrementaron, nunca hubo problemas porque aquí en Panamá, como dije anteriormente, la estabilidad de la tasa de cambio del dólar ha sido muy importante. Entonces, empezando por esta gráfica que relata muy bien cómo Panamá ha enfrentado las diferentes crisis y cómo se reinventa. Y eso lo digo por 1990, que después de una crisis política se esperaba que la economía se iba a recuperar en 3 años y al año ya daba crecimiento importante en cuanto al Producto Interno Bruto. Un poco de qué causan las crisis. Las crisis pueden ser de carácter macroeconómico o microeconómico. Las macroeconómicas la conocemos, como puede ser debacles del tipo de cambio, de las tasas de interés. Sin embargo, las microeconómicas son las que nosotros tenemos que tener más cuidado. Las microeconómicas pueden ser factores como lo que pasó en Enro por fallas de la contabilidad, puede ser porque la supervisión es laxa y no se ven a tiempo aquellos riesgos que deterioraron en pérdida. También tenemos lo que le llamamos el riesgo moral. Esto no es, en Panamá estamos eximidos porque el moral hazard o el riesgo moral es cuando el Banco Central tiene seguro de depósito, ventanilla de última instancia, tienen dinero para salvar bancos sistémicos. Aquí en Panamá no tenemos nada de eso y por eso que la banca tiene que manejarse con estrictos parámetros y que la supervisión tiene que ser preventiva para que un banco no caiga en liquidez o insolvencia. Y ahora el nivel de fraudes por riesgo operativo y otro es las estrategias de operaciones del banco. Hay bancos que han llegado a la plaza y no crecieron. La superintendencia los invitó a salir porque podían ser en un momento dado un problema de liquidez, ya que no crecía. Entonces, todas estas causas pueden llevar a las dos desencadenantes que les hablé, que eran solvencia y liquidez. ¿Cómo estamos en estos dos aspectos? Ya les hablé, solvencia y liquidez, estamos casi por el doble de lo requerido y en primera instancia podríamos abordar cualquier evento de crisis que se da en un banco individual. ¿Cuándo se sabe que hay crisis económica? Y es algo que habría que tener como punto de partida, es que, ¿y qué ha ocurrido en las crisis anteriores? Quizás la más importante y cuando se da en Estados Unidos sí se sabe y cuándo se determina que es una crisis y hay varias variables que lo determinan. Sin embargo, cuando hablamos de que no ha habido crisis económica como tal en Panamá después de la parte política,
sí tenemos que ver que estuvimos muy cerca de entrar en lo negativo en la parte de el indicador económico de mayor frecuencia. En el PIB no lo vemos porque el PIB es anual. Sin embargo, el INMAE sí vemos que cayó muy por debajo de lo que pensamos que no ha pasado. O sea que si nosotros tuviéramos una política de decir quizás una combinación de variables como Estados Unidos, sí se pudo decir que estábamos muy cerca de una crisis económica. ¿Qué pasó con la pandemia? Nosotros hacemos pruebas de estrés o estrés testing. También tenemos nuestro modelo de pérdida esperada en cuanto a la IFRS 9 y por eso que en el 2020, cuando estaba la pandemia, emitimos una regulación sugiriéndole a los bancos que tenían que subir sus provisiones producto del riesgo que se daba. Eso lo hicimos con un modelo de pérdida esperada. Sin embargo, sí se veía que iba a haber un impacto importante en provisiones por lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué es lo que dice este cuadro? Es que los bancos grandes, ya entrando al backtesting post pandemia, bancos grandes en su escenario normal, lo que estaba sucediendo, tenían en cuanto a cartera adversa un 6%. ¿Qué era cartera adversa? Era la cartera dudosa e irrecuperable. Los bancos medianos tenían un 9% en cartera adversa, o sea, de mayor riesgo. Y los bancos pequeños son los que tenían mayor nivel de riesgo, ya que su cartera alta, de riesgo alto, era de 11%. Eso era el escenario base, lo que sucedía. Después de la pandemia, el escenario de tensión hizo que los bancos grandes incrementaran su nivel de riesgo o su cartera adversa a 10%, los bancos medianos en 12% y los bancos pequeños en 15%. Esto hace que se constituyan provisiones incrementándose un 30% en los grandes, un 38% en los medianos y se incrementó las provisiones un 60% en los pequeños. Y eso trae como consecuencia que haya impacto en la situación financiera. Y eso lo vemos en el cuadro de al lado. Sin embargo, sí tenemos que decir, bajo un parámetro de caída del PIB, aunado con lo que se dio en la pandemia, ningún banco estuvo por debajo de 8. Solo dos bancos estuvieron entre 8.5 y 10% producto de lo que se dio en pandemia. Tenemos que decir que en pandemia hubieron alrededor de 8 bancos que presentaron pérdida. Normalmente en un periodo donde no hay turbulencias económicas, puede haber bancos, entre 3 y 4 bancos que tengan pérdida. Eso no significa nada porque son políticas de castigo que se tiene en su momento. Entonces, ¿qué pasaba en el 2019? Teníamos utilidades cerca de 1.848 millones, cae a 1.009, eran los 839 millones que le hablé en un principio, y esto fue una reducción de un 45% muy severa. El nivel de castigo fue de un incremento de 88%. El ROA cae en 48%, el ROE también, y los créditos nuevos caen en 40%. En algunos indicadores que le llamamos de mora sintética, no la mora real. ¿Qué era la mora sintética? No utilizamos la medida de alivio. El incremento de mora fue casi de 400%. Y se lo explico más fácil. Si el nivel de mora era de 3%, con la cartera sintética, aplicando el ejercicio nuestro, llegó a 17%. ¿Dónde están los principales retos? Como se habló al principio, creo que es mantener la calificación de riesgo país. Con esta calificación, cuando asumimos el grado de inversión, se vio que teníamos ventajas muy importantes como precios competitivos, la oferta de tasas activas y pasivas era muy estable y no había una volatilidad tan grande, había una rentabilidad sostenida, igual que estabilidad de liquidez. Sin embargo,
de darse la pérdida de grado de inversión, habrá incremento del costo de dinero. Esto en impacto proyectamos que puede incrementarse el costo de fondo un 20%. Habrá afectaciones del consumidor producto del incremento de las tasas de interés. Habrá una disminución en los créditos nuevos. Esto hará que haya una exclusión de personas consideradas de mayor riesgo, y eso es lo que le llamamos los créditos a la sombra. Es lo que después quedan en manos de los hindúes o de los gota a gota, y habría un deterioro de la rentabilidad en el caso del rendimiento sobre activo y rendimiento sobre patrimonio. Estos son los principales riesgos macros que estamos evaluando. Definitivamente va a haber una caída en el PIB. La tasa de desempleo todavía no se recupera, y la posibilidad de la pérdida de grado de inversión. Esto conlleva que los riesgos financieros, tanto de liquidez como de crédito, riesgo de mercado, se incrementen. ¿Qué pasó con la exposición que se tenía en la mina? Habían 3.094 empleados que tenían créditos de consumo con el sistema bancario. Estos tenían una exposición de 145 millones de dólares. Esto no representa un 50% del crédito sectorial local, o sea, es muy poco. Sin embargo, en el cuadro a la derecha ven cómo era la participación de bancos grandes, medianas y pequeños, y esto es importante decirle que esto era con cifras a septiembre. Sabemos que ya todos estos empleados ya cesaron. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, ahora tenemos que evaluar cuál es la provisión que tendrían que poner ellos bajo un escenario de tensión de dos supuestos. Esos 145 millones que tenían solamente provisiones de 4 millones se incrementarían y llegarían a 50 millones, porque aunque ellos cesen, tienen garantías y tienen codeudores que van a seguir pagando, y por eso que no podemos castigar los 145 millones. Siguiendo los estándares contables y prudenciales, esto hace que la provisión sea de 50 millones, que aún así no tendría un mayor impacto en la adecuación de capital. Y el segundo supuesto es, aparte de esto, ¿qué pasa si el PIB cae a 0.3% y la tasa de desempleo se mantiene en 8.5%? Esto conllevaría que las provisiones se incrementen en 113 millones y solo un banco quedaría entre 8 y 10.5%. Ya para finalizar, Panamá recibió la visita por un año del Fondo Monetario y del Banco Mundial, producto de la evaluación del sistema financiero, el EFSAF. Esto se realiza cada 5 años, sin embargo en Panamá se realizó hace 11 años, y esto es como la primera calificación de un país. Solo para decir la importancia de esto es, nosotros entramos en la lista de GAFIC no por el GAFIC, entramos en la lista de GAFIC por el EFSAF que hizo el Fondo Monetario, donde vio las vulnerabilidades en cuanto a prevención y después le mandó a GAFIC todo lo que tenían que ver. Entonces, eso pasó con el EFSAF anterior. Bueno, tuvimos alrededor de 300 reuniones y tuvimos que hacer ejercicio por más de 6 meses directos. Vinieron alrededor de 15 expertos de todas partes del mundo para ver todo lo que es la parte de riesgo sistémico y estabilidad financiera, y estas fueron las áreas revisadas en cuanto al EFSAF. La primera fue la revisión de los 29 principios de Basilea. La segunda fue evaluar toda la gestión de riesgo sistémico y pruebas de estrés que tenemos en la superintendencia. La tercera, el marco de políticas macroprudenciales. Analizaron el sistema de pago, regulación y supresión climática, lavado y, integridad financiera y la gestión de resolución de crisis. Ellos próximamente emitirán todos los resultados. Nosotros publicaremos esto
tanto en la página web de nosotros como lo está haciendo el Fondo Monetario. ¿Cuáles fueron las principales recomendaciones? Fueron implementar el colchón de conservación, ya lo cumplimos, implementar una regulación de riesgo de tasa de interés en base a Basilea, el LICAP, que es la proyección de capital con los riesgos que evalúa el banco, que los bancos realicen pruebas de estrés, no las que nosotros le hacemos a ellas, sino de acuerdo a unos parámetros de deterioro de rentabilidad, contar con un ratio de deuda de ingreso, para que sepan ya, tenemos información de los ingresos y pudimos hacer el primer ejercicio de loan to income y otros temas de resolución, y estos fueron las principales recomendaciones. Ya para acabar, porque creo que me estoy pasando, los principales retos que vemos en la superintendencia: un alto nivel de endeudamiento gubernamental, todavía no se ha resuelto el problema en la Caja de Seguro Social, un limitado crecimiento de la cartera de consumo producto del decrecimiento económico, eso se va a dar y creo que eso quizás no sea tan malo. Moderado comportamiento de la inversión extranjera producto de la incertidumbre del cambio de gobierno. Falta ver qué sucederá y vemos si eso es así. La posible alza de las tasas de interés con efecto de rezago. ¿Qué pasa? Aquí en Panamá no se dio la alza como se dio en la FED. ¿Y por qué no se dio? Porque como ya veníamos de una pandemia donde se había reestructurado la cartera y la banca se había acercado a los deudores y habían negociado, no era viable volver a un incremento, y ahí yo felicito a la banca por el nivel de manejo que ha tenido con los clientes. Se puede dar un incremento de morosidad y esto traerá decrecimiento en la rentabilidad y menores volúmenes de financiamiento y quizás mayores provisiones. Y no podemos dejar por fuera qué es lo que va a pasar con todo lo que es el riesgo climático. Eso es todo y estoy a su orden para cualquier pregunta. Vale, excelente. Muchas gracias, Javier, por esta presentación muy detallada, y definitivamente la banca es uno de los sectores más importantes de Panamá, y que de alguna manera cualquier situación adversa o positiva va a generar una influencia en el consumo. En este sentido, Gonzalo, no sé si tienes alguna consulta antes de iniciar con las que tenemos en chat. Gracias, Fernando. Javier, muchas gracias por la presentación, bien completa. Yo primero quizás las preguntas de los participantes, y si no hay más preguntas o no hay ninguna similar, si da tiempo puedo hacer un par de preguntas a Javier. Vale, excelente. Empiezo con la primera. Sobre la situación de las tasas de interés locales, ¿considera que las tasas puedan seguir aumentando sin aumento de las tasas FED? Sí, primero hay que poner en contexto que cuando se dieron los incrementos de la tasa FED y subieron la tasa en la mayoría de los países, en Panamá hubo un rezago importante de alrededor de 6 meses en las tasas pasivas. Y eso, la cifra la tenemos publicada. O sea, las tasas pasivas se incrementaron más rápido y en mayor volumen que las tasas activas. Y esto se daba porque, aunque algunos bancos sí iban a incrementarlo, como el nivel de créditos con alivio fue tan grande en Panamá, que fue alrededor casi de 30,000 millones, al finalizar esta moratoria, los bancos tuvieron que negociar con sus deudores cómo iban a pagar en el tiempo, en plazo y en tasa. Entonces, quizás eso hizo que el año pasado o el antepasado la banca no subiera las tasas tan rápido en cuanto a tasas activas como pasó en la FED y como pasó en otros países de la región,
sí se dieron incrementos posteriores, y eso lo vemos inclusive en la tasa de referencia de mercado local hipotecaria, que como saben, el crédito hipotecario es el 25% de toda la cartera local, y la tasa de referencia que estuvo por 4 años en 5.75 llegó a 6. Entonces, como no fue un efecto tan fuerte en las tasas activas del año pasado, este año todavía podía darse en algunos casos incremento en tasas de interés crediticias. Vale, excelente, muchas gracias. Bueno, una de las consultas, cuando no veo alguna adicional, bueno, sí, de que inicie con la mía. En cuanto al riesgo sistémico, ¿qué participación de mercado, es decir, total de activos de un banco entre activos del total del sistema, ustedes consideran riesgosa? Muy buena pregunta y se ve que la persona conoce. ¿Qué pasa? Basilea plantea que se considera entidad sistémica aquellas que cumplen con 5 variables. Las 5 variables son el tamaño, la interconexión, la sustituibilidad, la dificultad y la actividad interjurisdiccional. Se hace un promedio ponderado y se saca, en el caso nuestro, los bancos que tengan activos que representen arriba del 6% del PIB. Entonces, en el caso nuestro, son alrededor de 10 bancos. O sea, la clasificación de bancos grandes para facilidad estadística, nosotros decimos, no, para bancos grandes consideramos de arriba de 3.000 millones. Eso es en bancos grandes. Sin embargo, para entidad sistémica local, tendrían que ser entre 5.000 millones a 6.000 millones en adelante. Entonces, esto varía dependiendo esas 5 variables que les comenté. Vale, excelente. Bueno, y de alguna manera, de parte mía, felicitar a la superintendencia por el acogerse, una de las principales superintendencias y las primeras en la región de acogerse con los temas relacionados a riesgo de cambio climático. De hecho, hay una iniciativa con el Acuerdo 11-2022 para que el tema de cambio climático forme parte de la administración de riesgo. Entonces, en este sentido, la superintendencia espera a futuro. ¿Qué espera a futuro para el tema de cambio climático? Que haya un aumento en el tipo de cartera con relación por ejemplo, a bonos verdes o algo similar. Sí, mira, Fernando, en la actualidad nosotros estamos trabajando con el Consejo Monetario, el Banco Mundial, la taxonomía. No sé si sabes, se publicó la taxonomía. Esto se hizo con un consultor que Mi Ambiente trabajó con un señor de la India que hizo esta taxonomía en la mayoría de los países de Latinoamérica. ¿Y por qué tiene que primero ser la taxonomía? Porque tiene que ponerse las reglas claras de cuáles son los sectores, eh, cuál es el impacto que tienen esos sectores en el riesgo climático. Entonces, primero tenemos que tener data para ver cuáles son, según las prácticas mundiales, se consideran estas definiciones de taxonomía verde. Entonces, estamos en eso. Sin embargo, nosotros en el pasado sí hemos hecho ejercicio, como por ejemplo cuando se dio el fenómeno de las lluvias en Boquete y que hubo impactos en algunas provincias. ¿Y qué hicimos? Conseguimos datos de Mi Ambiente y de otros organismos y lo monitoreamos con la cartera y con la morosidad. O sea, porque nosotros tenemos la actividad crediticia sectorial por provincia, y entonces sí vimos que se da un impacto en la morosidad y en los créditos nuevos en ese momento que se da ese fenómeno. Entonces, eso es como ejercicio que estamos haciendo. Sin embargo, como tú bien señalas, la división de riesgo sí está trabajando de forma muy relacionada con Mi Ambiente
y con los organismos internacionales. De hecho, en la evaluación nos están dando asistencia técnica también para trabajar con unas personas del INCAE para todo este tema. Lo que esperamos que los bancos, dentro de su división de gestión de riesgo, puedan tener esa taxonomía y evaluar el posible riesgo climático o ambiental en un momento dado, pero teniendo data, ya teniendo una estructura que se utiliza en el mundo para tener los mismos parámetros que se tienen en todos lados, ya vamos a poder medir mejor todo este riesgo específico. Excelente, muchas gracias. Y de hecho, el tema de cambio climático va a afectar mucho en el tema de riesgo físico y de transición dentro de la banca. Excelente. Otra consulta es con relación al crecimiento de la cartera en el pasado. Estuvo comercio, hipotecas y consumo. Entonces, en esta medida, la superintendencia espera que se mantenga esa tendencia en los próximos años. Este año va a ser complicado. Este año, y como le dije, no es como los años anteriores. Y solo para ponerte en perspectiva, hubo un gap de la cartera. Antes en Panamá el sector corporativo era el 60% del crédito sectorial. Era porque Zona Libre era muy fuerte en cuanto a la participación. Pero en el tiempo, la banca de hogares fue ganando mucho territorio, y ahora la banca de hogares es el 55%, producto del porcentaje o la participación que tiene hipoteca. Es muy fuerte. Entonces, si la tasa de desempleo no mejora, la actividad económica se ve se ve los estragos de que el crecimiento va a estar entre 1 y 2, y no como se esperaba. No pensamos que el nivel de crecimiento de este año sea mejor que el de 2023. El 2024 no pensamos que supere el 5% de crédito nuevo. Vale, excelente. Bueno, en caso, Gonzalo, no tengo alguna consulta adicional dentro del chat. No sé si de esta forma tienes alguna consulta adicional. No, más bien agradecer a Javier y a todos los presentes, y gracias a ti por la organización, Fernando. Igual a todos los miembros de AmCham por ayudarnos a organizar esta reunión. Vale, y en mi caso, Javier, y muchísimas gracias por esta detallada exposición, y también, bueno, agradecerle a Mauri por esa aceptación. Sí, me disculpa si hablé muy rápido, porque es que como tenía ya las dos presentaciones, yo creo que a veces me excedí en la velocidad, pero cualquier pregunta siempre voy a estar a la orden. Yo soy el que manejo la estadística con mucho gusto, no en este foro, si ahí les dejo mi correo, y siempre voy a estar a la orden. Muchísimas gracias. Saludos.